Hola, hola, Dios me les bendiga a todos ustedes, bendiciones para todos ustedes. Quiero compartir contigo esta palabra que me llamó la atención y es una verdad sobre el cual Dios cuando habla sabe por qué nos habla y como dice la Biblia, cada día trae su afán. En cada día Él hizo su trabajo, dice la palabra del Señor, sobre el cual nos da a entender que siempre ha tenido el control. Dice el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 4, y le leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Me llama la atención una palabra acá. Dice el versículo 5, dice acerca de la creación, acerca de que Dios organiza, del plan del Señor desde un principio. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Es decir, que la palabra del Señor aclara de que Dios ya tenía todo planificado. Antes que fuesen en la tierra, ya Él tenía la hierba. Antes que fuesen en la tierra, ya Él tenía la semilla, ya Él tenía toda lo que iba a hacer. Dios en cada día, como así habló al principio, antes de colocarlo en la tierra, ya tenía todo preparado. Primero preparó la tierra y luego sembró lo que iba a poner en la tierra. Y la tierra, en la tierra hacía falta hombre, también lo tenía preparado para esto. Dios tenía un plan demasiado grande y hermoso para toda la humanidad, pero el hombre no entendió. Pero el Padre es tan bueno que todavía sigue haciendo planes con todos nosotros. El Señor da a entender claramente que dice acá, dice: y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra. Es decir, que ya Él tiene todo preparado. Y si tenía la hierba preparada para la tierra, para el fruto del hombre, para el huerto del Edén, ya tenía todo lo que iba a colocar en el huerto del Edén, ya tenía todo planificado. Ya antes que tú creas, antes que tú no veas, antes que tú nacieras, ya Dios sabía que ibas a nacer, ya Él te tenía predestinado ya. Antes que te sucediera lo que te ha sucedido, ya Dios lo sabía. Y así como te sucedió y me sucedió a mí todas las cosas, así sabe Dios lo que va a venir después. El día de mañana el Señor lo sabe, pero ya tiene todo preparado. El que habló al principio también hablará al final. Si Él habló y te dijo un día que te iba a bendecir, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, es porque es su verdad. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces es su verdad, son palabras proféticas. Dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es su verdad. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es su verdad. Esta palabra, ya Dios tiene todo preparado. Dios nunca ha perdido el control. Los que perdemos el control somos nosotros mismos, que nos desesperamos a causa de cosas que no vemos. Y al no ver es como caminar en el desierto sobre el cual nosotros creemos que no va a suceder. Pero Dios nunca ha perdido el control de las cosas en tu vida. Si tú crees que todo se derrumbó, si tú crees que todo se cayó, si tú crees que todo está destruido por completo, no. El misterio de Dios es que solamente los conoce a aquellos a quien Él se los muestra. Habla acerca de ministerios. Ministerios son los que ministran el misterio de Dios y solamente se revela a quienes Dios le place revelar. Entonces, esta palabra fue revelada aquí, dice: toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Es decir, que ya Él tenía la semilla, ya Él tenía ya la hierba, ya Él tenía todo. Es decir, que ya Él tiene tu solución, ya Él tiene tu victoria. Él sabe cómo vas a salir de la deuda, Él sabe cómo vas a salir de la dificultad, sabe cómo vas a salir de la presión donde estás, de la enfermedad en que estás, del problema en donde estás, de la duda que tienes. Él sabe cómo vas a salir. Por alguna razón el Dios de los cielos está haciendo algo en nuestra vida mientras dure este proceso.
mientras dure este proceso que nos incomoda, que nos duele, que no entendemos por qué nos está sucediendo, el punto es que a Dios no se le pregunta, el por qué. A Dios se le preguntaría el cuál sería el propósito de lo que estamos viviendo. Lo que tus ojos no están viendo, ya Dios lo tiene rato viendo. El que habló al principio dijo al final, vendré en breve. Él dijo, él aclararía a aquellos ángeles que dijo, así como lo vieron venir, así lo vendrán ver, así como lo vieron ir, así lo vendrán venir, según dice la palabra del Señor. Entonces ya Él tiene todo controlado. Ya Él sabe lo que va a hacer, sabe por qué te trajo y te puso donde te puso, y Él conoce la salida y sabe qué te va a poner a hacer, y Él va a organizar y acomodar sus piezas a su preciosa voluntad, gústele a quien le guste. Nadie puede discutir contra la voluntad y el plan de Dios. Es su palabra y Él tiene la última palabra, y Él es el que decide, y nadie le va a discutir a Él las cosas que son para ti. Él lo sabe. Lo que es de Dios se da y lo que no es de Dios no se da. Pero Dios ya tiene todo preparado. Es su plan, es su voluntad, es su creación. Él acomodó el huerto del Edén. Ya tenía todas las cosas para acomodar el huerto del Edén, para que el hombre viviera en paz con todo fruto en la tierra. Es decir, ya Dios tiene todos los argumentos preparados para tu vida, para acomodar, para que se acomode tu vida, para que llegue la paz y la bendición. Ya Él tenía la madera para dársela a Noé, para que creara el arca. Él supo la medida, Él supo a quién llamar, ya Él sabía que tenía que hablarle a Noé. Él puso a Noé, Él puso a Abraham, Él puso a los profetas, Él puso a todo aquel para hablarle a la humanidad. Ya Él tenía todo preparado. Él vino a la tierra y Él sabía que Él venía a pagar un precio. Por eso que a veces no entendemos, a veces es por eso que los demonios no escuchan nuestros pensamientos, no escuchan, porque el único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Pero Él lo sabe, mas nosotros no sabemos sus pensamientos. La diferencia es esa, que Él sabe nuestros pensamientos y nuestras intenciones, pero nosotros no sabemos sus pensamientos y sus intenciones. Entonces, para las palabras de nosotros se las lleva el viento. Decimos una palabra y se las lleva el viento, pero cuando Él habla, crea el viento. Él lo crea, es su maravillosa creación. Dios nunca perderá una batalla. Él siempre sabe el por qué permite las cosas. Él las sabe, algo está haciendo contigo. No te va a dejar morir, no te va a dejar en el suelo, no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Él sabe lo que está haciendo contigo. En su creación, en su principio, Él dijo antes, toda planta de fruto, toda planta, incluyendo las de fruto, ya Él las tenía. Ya Él sabe a quién va a tocar, Él sabe a quién va a mover, Él sabe qué es lo que va a hacer, ya Él tiene todo en control, Él nunca ha perdido el control. Dice, cada día tiene su afán, no se afane, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, que Dios tiene todo en control. Solamente alaba, adora, exáltale, porque Dios tiene todo en control y Dios te va a sorprender de una manera que no te imaginas. Cree en el Dios de los cielos, porque ya a Él nunca se le acaban los argumentos, a Él nunca se le acaban los recursos, a Él nunca se le acaban las ideas, a Él nunca se le acaba la sabiduría. Él es la sabiduría, Él es el entendimiento. Él sabe por qué te colocó, a dónde te colocó, y sabe lo que está haciendo contigo. Entiende que no es al hombre a quien tú le sirves, ni fue el hombre quien te llamó. Quien te llamó fue el Señor. No te pongas a mirar figura de hombre o cara de hombre, porque el Dios de los cielos, Samuel, oyó la voz, el profeta oyó la voz apacible. Ellos entendieron que era el Señor quien les hablaba. Por encima de toda palabra y de toda opinión, y de toda palabra negativa y de toda opinión negativa, Dios tiene la última palabra. Si Dios dice que no, es no, y esas palabras sí hay que respetarlas, pero si Dios dice que sí, es sí. Y por encima de la opinión, todas las cosas se van a dar conforme a la voluntad del Señor. Se van a dar porque así lo quiso el Señor. Así que el diablo te grite que no sucederá, sí va a suceder. Lo que Dios dijo un día que se iba a cumplir, sí se cumplirá. Así que Dios te ama, tu Dios es grande, tu Dios es poderoso, nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Así que Dios te bendiga, que ya Dios tiene todo para colocarlo en tu vida, en los árboles de fruto. Ya tiene todo preparado, así que Dios te bendiga en grande. De tranquilo, confianza en el Señor.